hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abona al hogar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abona al hogar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abona el lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abona el lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Vamos a celebrar el regreso de los hijos de Dios. Dios les bendiga, amada Iglesia Restauración. Nuevamente es un gozo, es una alegría, es un verdadero placer poder llegar hasta sus casas, estar con sus familias a través de este medio y poder compartir con ustedes la enseñanza de esta semana. Quiero agradecerle a Dios y agradecerle a ustedes por la fidelidad a la visión que Dios nos ha dado en esta casa con respecto a los grupos familiares al que les hemos llamado su presencia en casa. Esto es nuestro deseo, ver a cada familia, no solo algunas familias, no unas cuantas familias, no muchas familias, sino ver a cada familia de nuestra casa espiritual Restauración, verlos que se reúnen alrededor de la presencia del Señor para recibir su palabra y también como familia poder ministrar al Señor y como familia ser ministrados a través de la enseñanza, a través de la adoración, a través de la oración, obviamente a través de la presencia manifiesta del Espíritu Santo
en cada familia y en cada hogar. Es mi deseo que especialmente los padres, los hombres de la casa, los líderes, ¿verdad? Refiriéndome al varón, cuando está el varón y la esposa, sea el varón el que tome la iniciativa de llevar a cabo esto. Pero también es necesario felicitar a aquellas mujeres, santas mujeres, que con compromiso y fidelidad, al no tener un varón en casa, al no tener un esposo, asumen la responsabilidad de sus hogares para bendecirles espiritualmente y edificarles y discipular espiritualmente a su casa, a su familia y a sus hijos. Mis felicitaciones, o mejor dicho, nuestras felicitaciones como pastores. Y les animamos a que continúen. Muy bien, pues en esta semana Dios puso en mi corazón compartir con ustedes esta enseñanza. Obviamente la palabra de Dios es vasta, es profunda y no nos alcanzaría una vida para comprender todo lo que está escrito en este pasaje y en la palabra de Dios. Pero yo quiero compartir con ustedes hoy, y le puse por título, Sed diferentes. Sed diferentes. Y quiero que tomemos como base, porque de eso vamos a estar hablando, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y solo como una introducción y una base bíblica, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quisiera introducir la enseñanza en esta ocasión mencionando que durante su ministerio terrenal, obviamente lo leemos y nos damos cuenta que Jesús atrajo a multitudes alrededor de él. Multitudes le seguían. Mucha gente donde Jesús estaba, a donde Jesús iba, le seguían. Multitudes y muchas personas, ¿verdad? Pero es obvio que no todas esas personas y toda esa multitud se podían identificar con él como sus discípulos. Sin embargo, a pesar de que no tenían un compromiso a ese nivel de ser discípulos toda la multitud, todos escuchaban las enseñanzas de Jesucristo y obviamente quedaban admirados, quedaban asombrados. Y entonces durante su ministerio, también es bueno mencionar que desde muy al inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Él dejó muy en claro, al enseñar a sus discípulos y a sus oyentes, sobre cómo quería que crecieran. En otras palabras, cuál era el estilo de vida, cuál era la forma de vivir que Jesús quería que sus discípulos tuvieran, y que en esa forma de vida ellos crecieran y se manifestaran en medio del tiempo que les tocaba vivir, en medio del mundo, en medio de las naciones donde ellos se encontraban o la nación donde ellos se encontraban. Y en este pasaje que nosotros leemos, encontramos el título, el Sermón del Monte, y luego 2 puntos, las bienaventuranzas. Yo quiero decirles que el Sermón del Monte, como se hace referencia a estos relatos, no se refiere únicamente a las llamadas bienaventuranzas que la mayoría de los cristianos conocemos o hemos oído o hemos leído, sino el Sermón del Monte tiene que ver con todo lo dicho por Jesús, todo lo enseñado por Jesús en los capítulos 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo que estamos viendo. Entonces el Sermón del Monte no solo son las bienaventuranzas, sino son todo lo que él enseñó en el capítulo 5, luego en el capítulo 6 y finalmente en el capítulo 7. A eso se le conoce como el Sermón del Monte, aunque algunos
han dicho que el Sermón del Monte solo tiene que ver con las bienaventuranzas, pero hoy estamos aclarando y aprendiendo que el Sermón del Monte era mucho más que las bienaventuranzas. Amén. O mejor dicho, no se limitaban solo a las bienaventuranzas. Y siendo honestos, y en lo personal, al leer todos estos capítulos, puedo encontrar y asegurar que el tema general de este gran y extenso sermón bien podría llamarse Sed diferentes. Por eso le puse el título a esta enseñanza, Sed diferentes. Ahora, yo quiero que vayamos al capítulo 5 para que veamos lo que le quiero decir. Versículo 5, ¿por qué? Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 5, del 21 al versículo 45. Sobresalen dos frases. La primera, no dos frases, dos expresiones, ¿verdad? La primera de ellas es, oísteis que fue dicho. Y las segundas expresiones que contrastan con las primeras es, pero yo os digo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Versículo 22, vemos el contraste, pero yo os digo. En el versículo 27, otra vez dice, oísteis que fue dicho. Versículo 28, están las frases contrarias, pero yo os digo. En el versículo 31, también dice, también fue dicho. Versículo 32, pero yo os digo. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Versículo 34, pero yo os digo. Versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero, versículo 39, pero yo os digo. Versículo 43, otra vez, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Versículo 44, pero yo os digo. Y me encanta el versículo 45, porque dice el versículo 45 del capítulo 5 de Mateo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, aquí no está diciendo que cumplir todo lo que dice aquí o lo que enseña Jesús son los méritos que necesitamos para ser hijos de Dios. Parece que así lo dice o así lo sugiere. Por eso el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, no quiere decir esto que la condición para ser hijos de Dios es que cumplamos esto. No. Lo que en realidad quiere decir el versículo 45 es para que demos evidencia que de verdad somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, la evidencia de que somos hijos de Dios es que entonces nos esforzamos en el poder del Espíritu Santo para cumplir lo que Él enseña o lo que estaba enseñando en estos capítulos. Entonces nosotros somos hijos de Dios por la fe. Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros somos hijos de Dios por su gracia, mediante la fe. Entonces creímos, le recibimos en nuestro corazón y nos convertimos en sus hijos. Ahora que somos sus hijos, entonces todas las enseñanzas que Jesús establece aquí y en su palabra dan al nosotros cumplirlas y obedecerlas y que vengan a formar parte de nuestro estilo de vida y de nuestra forma de vivir, entonces darán evidencia al mundo y a todos de que verdaderamente somos hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Pero entonces, en todos estos versículos que leímos, vemos este contraste. Por eso yo creo y le llamo
a este tema central de estos capítulos o de este capítulo, que seamos diferentes. Lo que realmente el Señor estaba diciendo, ustedes tienen que ser diferentes. La gente ha enseñado, el mundo enseña, oísteis que fue dicho, pero yo les digo otra cosa. Ustedes tienen que ser diferentes. Y bueno, todavía lo confirma en el capítulo 6. Después de enseñarnos cómo dar, después de enseñarnos cómo orar, cómo debemos dar, cómo dan los gentiles, cómo da el mundo, cómo oran los religiosos y cómo ayunan los religiosos, ¿verdad? Jesús nos muestra cómo nosotros de manera diferente debemos dar, debemos orar y debemos ayunar, ¿verdad? Y es más, enfatiza en Mateo capítulo 6 del versículo del 2 al 8, enfatiza después de decirnos que no debemos dar, orar y ayunar, como lo hacen los gentiles y los religiosos. Por eso en el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. No hagan lo mismo. No hagan como lo hacen los gentiles que no conocen a Cristo. No vivan, no hagan como lo hacen los religiosos. Ustedes tienen que ser diferentes. Y las enseñanzas de Jesús, que contrastan con el estilo del mundo, son enseñanzas que nos guían como hijos suyos a ser diferentes, distintos. Que podamos hacer el contraste en este mundo, solo siguiendo las enseñanzas de Jesús, solo obedeciendo las instrucciones de la palabra de Dios. Entonces es que nuestra vida podrá hacer el contraste y ser la diferencia en este mundo. Pero yo quisiera que atendiéramos el aspecto de las bienaventuranzas. Y entonces vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué le parece? Estos 12 versículos vamos a leerlos a manera de introducirnos un poquito más en este tema. Dice así en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por defender la justicia, por andar en la justicia, por andar en la verdad, por caminar en las instrucciones del Señor. Dice, de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por la visión que yo les doy, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Finalmente el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien. Al analizar estas llamadas bienaventuranzas, estos 12 versículos,
nosotros encontramos tres verdades generales que yo quiero dejar en el corazón de ustedes también. Tres verdades generales que aprendemos de esta serie de bienaventuranzas, como lo hemos leído. Entonces ponga mucha atención. La primera de ellas, mis amados hermanos. Lo primero, estos son 8 rasgos que nos caracterizan y nos identifican como verdaderos hijos de Dios. Estas bienaventuranzas son 8 rasgos que nos caracterizan y nos identifican como verdaderos hijos de Dios. Una cosa es decir y confesar con mis labios y con mi boca que soy creyente, que soy cristiano, que soy salvo, que soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, un discípulo de Cristo. Y otra cosa es que estos rasgos en mi vida confirmen lo que yo estoy diciendo con mis labios. Para no olvides que para nuestro Dios no solo es importante la confesión, sino también es importante lo que hacemos. Es más, Jesús en otros pasajes dijo, por sus frutos les conoceréis. El mal árbol y el buen árbol se conocen a través de sus frutos. Entonces, estas bienaventuranzas son rasgos que nos caracterizan y por medio de los cuales la gente y el mundo nos puede identificar como verdaderos hijos de Dios. La mezcla de estas características le trae equilibrio a nuestra vida. No se trata de una lista de elección múltiple, mis hermanos, No se trata de una lista en la que yo puedo escoger o podamos escoger los rasgos que más me gusten o que más me acomoden. Cuidado. Jesús afirmó claramente que estas cualidades nos llevarán a un estilo de vida que nos hará diferentes al mundo y con la que Él y que todo ese estilo de vida y esa forma de vivir, sin duda a Él le va a agradar, le va a complacer. Amén, hermanos. Por ello, es importante y esencial, y tal vez en otra ocasión nos dediquemos a estudiar y a aprender exactamente qué significa cada bienaventuranza, cuál es su esencia, no solo para conocerla, sino para llevarla a la práctica en nuestras vidas. Entonces, es importante y esencial un examen detenido de cada una de ellas, un estudio, una meditación específica de cada uno de estos rasgos para conocer de qué se trata cada una y cómo yo puedo llevarlo a la práctica en mi vida cotidiana. Amén. Pero yo creo que el Señor nos dará una oportunidad y en su momento lo vamos a enseñar, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Qué significa? ¿Será que se refiere a la pobreza material, a la pobreza emocional, a la pobreza económica? ¿A qué se referirá cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Bueno, le puedo adelantar algo. No tiene que ver con pobreza física, no tiene que ver con pobreza material, no tiene que ver con pobreza económica, financiera, no tiene que ver con una pobreza intelectual, tiene que ver con aquellos que a pesar de todo lo que podemos tener, de todas las riquezas humanas, terrenales que podamos tener, aún así somos gente que depende única y exclusivamente del Señor, que nuestra vida está en una completa y total dependencia del Señor. Eso significa ser pobre en espíritu, que no dependo de mis fuerzas, de mis capacidades, de mis habilidades, de mis recursos económicos, de mi posición, sino que mi dependencia, mi vida depende total y exclusivamente de
mi Dios, de su palabra. Eso significa, bueno, es solamente darle un ejemplo de cómo podemos estudiar cada una de estas bienaventuranzas. Hoy estamos solo mencionando porque queremos resaltar el hecho de que debemos de ser diferentes y de que todas estas enseñanzas, al aplicarlas en nuestra vida, nos harán personas diferentes como Dios quiere que seamos. Dios nos llamó a ser diferentes. Es más, Él especifica claramente, dice, sed santos porque yo soy santo. Así que la primera verdad entonces es que estas bienaventuranzas son 8 rasgos que deben caracterizar o nos caracterizan y nos identifican como verdaderos hijos de Dios. La segunda verdad que emanan de estas bienaventuranzas es que la práctica de cada uno de estos rasgos, nos accesa a una verdadera felicidad interna. Yo sé que el mundo quiere buscar su felicidad de otra manera. Y a veces los cristianos queremos encontrar la felicidad como el mundo la busca. Queremos encontrar y poseer la felicidad interna así como el mundo la busca. El mundo busca la felicidad a través del dinero. El mundo busca la felicidad a través de los amigos, a través de la popularidad. En fin, hay tantas maneras en que el mundo infructuosamente busca la felicidad. Sí, por momentos hay alegría, por momentos hay dicha, pero aquí hablamos de algo interno y no solamente interno, sino de algo permanente. Entonces, la segunda verdad es que la práctica de estas bienaventuranzas, la práctica como estilo de vida, estas bienaventuranzas, entonces nos accesan a la verdadera felicidad interna que todos anhelamos. Sin duda alguna, son actitudes fundamentales que cuando se persiguen y experimentan, producirán una gran satisfacción. Aleluya. Jesús, como en ninguna otra cosa en la tierra, ofreció la satisfacción y la profunda felicidad a través de la práctica de estas bienaventuranzas. Tan es así que Jesús en esta única ocasión lo repitió 8 veces de forma consecutiva. Es la única vez en que Jesús le da un énfasis tan amplio a esto que 8 veces repitió bienaventurado, 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 bienaventurado. 8 veces. Eso nos habla de que es algo muy importante y necesario en nuestra vida tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al practicar estas bienaventuranzas, accesamos a esa felicidad, a esa satisfacción, a esa dicha interna y permanente que Dios nos da, aún en medio de los tiempos y las circunstancias que podemos vivir. Quienes se atreven a entrar en estas maravillosas bienaventuranzas, sin duda hallarán felicidad, hallarán satisfacción, dicha y gozo perdurable. Serán las personas, los hombres, las mujeres, las familias más felices de la tierra. La tercera verdad, tiempo se nos va, a cada rasgo característico está unida una correspondiente promesa y recompensa. ¡Qué maravilloso! Estas bienaventuranzas nos enseñan en tercer lugar que cada rasgo característico está unido a una promesa y a una recompensa de parte del Señor. Notemos con claridad lo siguiente. Dijo, bienaventurados sois. Ese es el rasgo. ¿Por qué? Y esa es la promesa y la recompensa. Por eso en el versículo 3 dice, bienaventurados. Ese es el rasgo. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ahí está la promesa. Es el reino de los cielos. Qué hermoso es saber, hermanos, que para cada rasgo en particular
Jesús tiene un beneficio en particular. Y qué grandes promesas y recompensas son para nuestras vidas. La recompensa y la promesa no es el fin o la motivación para manifestar en nuestras vidas cotidianas cada uno de estos rasgos. No perseguimos el fin ni perseguimos la promesa, no es el fin la promesa ni la recompensa, pero sí es nuestra confianza y nuestra esperanza disfrutar de esa promesa y esa recompensa, pues confiamos y creemos en un Dios que es infinitamente fiel a sus promesas. Lo que Él nos promete lo va a cumplir. Y si notamos en cada bienaventuranza, hay un rasgo, pero está ligado y unido una promesa y una recompensa para nuestras vidas. Ha sido nuestro Dios de maravilloso. Por eso vale la pena obedecerle, vale la pena seguir sus instrucciones. Y para concluir, quiero citar Mateo 7, 28 al 29, que dice de la siguiente manera: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, es decir, el sistema religioso. Nunca antes habían oído las gentes tan maravillosas y verdades presentadas de una manera tan interesante, significativa y con un peso de autoridad que producía en las personas un deseo de que esas promesas se encarnaran en sus vidas. Amados, hoy el mundo y especialmente nuestra familia espiritual no solo necesitan oír una buena enseñanza, sino ver en nuestra manera de vivir el maravilloso mensaje conocido como el Sermón del Monte. Vivamos bajo estas enseñanzas, caminemos, practiquemos estas enseñanzas y nuestras vidas verdaderamente harán la diferencia. El mandamiento del Señor también es: sean diferentes. Sed diferentes. Estamos llamados a ser diferentes. El mundo va a empezar a cambiar, hermanos, en la medida en que nosotros somos diferentes. El mundo no va a cambiar si cada día nos parecemos un poco más al mundo. Seamos diferentes para su gloria y para su honra. Que tu hogar, tu familia, tu matrimonio, en tu trabajo, sean diferentes. Que la gente no pueda negar esta verdad. Mis amados, que Dios les bendiga. Sigan adelante y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.